Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes platicando de los últimos pormenores de la economía y el mercado accionario. Esta tarde, si estuvieron ustedes viendo las redes sociales, comenté que iba a platicar un poquito de cómo ha evolucionado el mercado accionario, que es tan importante dentro del sistema financiero, y que tenemos de invitada a Jessica Roldán, quien es el director de análisis económico y estrategia de mercados de Casa de Bolsa Finamex. En un momento más estará ella con nosotros y con ella vamos a platicar en específico la tendencia o el comportamiento que puede tener el mercado accionario y variables económicas, porque es muy importante saber cuál es el rumbo que puede tener el crecimiento económico, porque en función del crecimiento podemos ir tomando decisiones de inversión en el mercado accionario. Pero quiero empezar a hacer un recuento o a contarles un poquito qué ha pasado o cómo ha ido evolucionando el mercado accionario, principalmente junto con la Bolsa Mexicana de Valores, aun cuando existen dos bolsas en México, porque Bolsa Mexicana de Valores tiene 125 años. Te quiero mostrar este libro al que usted puede acceder. Y pues es un libro que acaba de editar la misma Bolsa Mexicana de Valores para conmemorar su aniversario 125, que fue recientemente. Y en este libro va a encontrar pues historia, toda la historia y toda la evolución del mercado, cómo creció, cuáles son los antecedentes, qué pasó durante la Revolución Mexicana en el mercado, aún no se conocía la bolsa tal cual la conocemos ahora, pero ya existían operaciones de mercado. Eh, También habla de las crisis económicas que ha vivido el país y también crisis externas que han afectado la evolución del mercado, cómo se moderniza la bolsa, eh, cómo se integran nuevos instrumentos al mercado y, y bueno, y llegamos hasta los años actuales, que estamos nuevamente viviendo una bolsa y que se va a registrar, pues seguramente ya en este libro, no sé, creo que no viene el tema de coronavirus, quizás solamente en las menciones, pero finalmente usted y yo somos parte de la historia de, de, de la bolsa y del mercado y de México y de todos, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis sin precedentes, una crisis de salud que ha afectado la economía de muchas personas. Fíjese que en 1980 se crea la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Hoy en día es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Es muy importante que junto con la bolsa, sea viva, sea Bolsa Mexicana de Valores, existan o trabajen en paralelo las casas de bolsa, dado que nosotros acudimos a la casa de bolsa para poder comprar o vender nuestras acciones. Abrimos una cuenta de inversión y ahí empezamos a ayudarnos a que crezca nuestro patrimonio de la mano de esas personas que están en casa de bolsa, dado que ellos se dedican al análisis de todas las variables que van a influir en el mercado accionario. Hoy en día también existen algunas empresas donde usted puede comprar y vender acciones, empresas fintech, que son plataformas, plataformas en internet donde usted ya puede hacer algunas operaciones. Sin embargo, le diría que lo más importante de operar acciones, dado que es una renta variable que puede estar algunos días subiendo, otros días bajando los rendimientos, lo que yo le recomiendo es que cualquier institución a la que usted se acerque, ya sea casa de bolsa o plataforma, estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque de esta manera pues tenemos no la garantía de que la empresa no quiebre, cualquier empresa puede quebrar en algún momento, pero es más difícil que una empresa que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue autorizada por la Secretaría de Hacienda, pueda quebrar, dado que para iniciar operaciones pues tiene que contar con conocimiento del mercado, pero también debe de contar con capital para poder hacer frente precisamente a momentos de crisis como el que estamos viviendo.
y se les exige tener capitales altos para poder soportar todos los movimientos que pudieran suceder en el mercado o todos esos factores que van a influir en el nivel de precios, en lo cual no está obligado a aquellas plataformas pues que no están reguladas por la comisión. Las casas de bolsa en México todas están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así es que no tenga preocupación por alguna casa de bolsa. A diferencia de las fintech, algunas, muy pocas están reguladas, otras están en el proceso, pero si están en el proceso, pues quiere decir que aún no. Y bueno, en 1982, el presidente López Portillo anunció la nacionalización de la banca. Este fue un hecho pues muy destacable, no quiero decir importante, fue destacable, porque el país contaba con problemas de liquidez y bueno, decide nacionalizar la banca. Y bueno, fue un hecho que pues, le quitó realmente la banca a todos sus dueños y se las regresó en 1995. En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio y en el 2003 la Bolsa Mexicana de Valores asume la presidencia de la Federación Iberoamericana de Bolsas por 2 años. En el 2009, la Bolsa Mexicana de Valores formó parte de la SEC, que es el equivalente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, pero esta es en Estados Unidos. En 2014, la Bolsa anuncia la adhesión al Pacto Mundial de Organización de Naciones Unidas. En 2015 asume la presidencia de la Bolsa Jaime Ruiz Sacristán y José Oriol Bosch asume la dirección general. Jaime Ruiz Sacristán desgraciadamente falleció el año pasado por COVID y bueno, José Oriol pues sigue dirigiendo o asumiendo la dirección general de la Bolsa Mexicana de Valores. En 2016 BMV forma el área de educación de la Bolsa Mexicana de Valores, se transforma en Escuela Bolsa Mexicana y esto es muy importante porque ahí puede usted encontrar muchos cursos relacionados con el sector financiero. Y en el 2019 se inaugura el Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, el MUBO, que actualmente está cerrado por cuestiones de la pandemia, pero pues hay que estar pendientes cuando lo abren para regresar a él. ¿Por qué es importante el mercado accionario? Pues es una fuente de financiamiento paralela a la función de los bancos de otorgar créditos y los dos en conjunto, pues ayudan a que las empresas puedan crecer, porque a través del financiamiento las empresas pueden aumentar su capital, desarrollar industria y por eso es muy importante la participación de la bolsa. Eso es por un lado, a las empresas se les otorga crédito y a los inversionistas pues tenemos la capacidad de participar de alguna manera como socios de esas empresas y obtener parte de sus utilidades a través del reparto de dividendos o bien obtener ganancias en la compra y venta de las acciones. Bueno, esa ha sido la evolución del mercado y ya tenemos a un lado a Jessica Roldán, quien les comenté que es analista, directora de análisis económico y de estrategia de mercados de Finamex. Jessica, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iresema? Buenas tardes. Mucho gusto estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo a la audiencia que, dada tu experiencia, pues podrás compartir con ellos mucha información que es relevante para el mercado. Inicié esta tarde platicando un poquito cómo ha evolucionado la Bolsa Mexicana de Valores. Hago mención a la Bolsa Mexicana de Valores porque pues tiene 125 años de haberse establecido en México. Eso no quiere decir que no sea importante Bolsa Viva, simplemente tiene mucho más años y Bolsa Viva apenas va a cumplir 3 años. Pero en general menciono que es
una parte del sistema financiero que ayuda a otorgar financiamiento a las empresas. Y así como ayuda a financiar a las empresas, pues por el otro lado, permite al público inversionista participar de las ganancias de estas empresas o bien de las ganancias a través de la compra-venta de acciones. Y con esto me gustaría empezar la plática contigo. ¿Cuál es tu visión general de cuál será el comportamiento del mercado accionario este año, después de un año de pandemia? Todavía continuamos con el problema de pandemia, pero un año realmente difícil para el mercado. Sí, claro. Creo que para hablar de qué esperamos durante 2021 es importante un poco poner en contexto de dónde venimos, ¿no? Y como tú bien dices, el año pasado fue un año de pandemia con retos muy importantes, con caídas en la actividad económica a nivel global sin precedentes. Para el caso de México, INEGI ya hace unas semanas publicó el dato preliminar de crecimiento de contracción para la economía mexicana de 8.3%. Entonces venimos de todo este gran choque, ¿no? Que movió a los mercados y que generó episodios de aversión al riesgo muy importantes. Entonces, prácticamente desde el momento en que se empiezan a dar los anuncios de las vacunas, por ahí de septiembre, el apetito en los mercados financieros empieza a mejorar significativamente, ¿no? Además de todo el impulso que dieron los estímulos monetarios y fiscales al inicio de la pandemia, pero sobre todo más ya al final del año, viene todo este boost, todo este impulso que genera, pues que se empieza a hablar de las vacunas que van a estar pronto disponibles, etcétera. Y creo que un parteaguas importante también fue el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? A partir de pues prácticamente el día de las elecciones, aunque después pues vimos toda la saga que conllevó que se ratificara a Biden como presidente, etcétera, pues pudimos ver cómo pues prácticamente todas las bolsas a nivel global tuvieron rallies importantes, ¿no? En el rubro de economías emergentes, los índices que agloban a las bolsas de economías emergentes también crecieron de manera importante. Y bueno, pues para ese caso, las bolsas en México no fueron la excepción, ¿no? Los crecimientos que hemos visto desde ese entonces han estado cercanos al 20%, no obstante, para el caso de México hay que señalarlo que viene desde niveles mucho menos fuertes. La recuperación que se fue dando a lo largo del año para varias economías, para las bolsas de varias economías emergentes, sobre todo las asiáticas, no se vio en la bolsa, en el mercado bursátil mexicano, pero sí vimos un avance muy importante a partir del 4 de noviembre, ¿no? Impulsado por pues esta idea de que Estados Unidos va a recibir estímulos fiscales adicionales muy fuertes y que van a lograr, digamos, eso va a tener un derrame importante a la economía global, incluida la mexicana. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? El que ya, pues prácticamente la bolsa todavía no alcanza a establecerse en niveles previos a la pandemia, ¿no? Llegó en algún momento y ahorita está ligeramente debajo de ellos, pero entonces todavía hay algunos sectores, digamos, dentro de la bolsa que ya han crecido, que han reportado ganancias, pero hay otros que todavía están rezagados. Y yo creo que en ese caso, o sea, con esto me refiero, por ejemplo, a los sectores de consumo básico, ¿no? A la parte, por ejemplo, un poco todavía de telecom que va a venir, o sea, que tiene que venir, o sea, que tiene que impulsar todavía más porque viene de nuevo en una base baja. Por ahí debe haber oportunidades importantes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que toda la parte financiera ha estado creciendo o teniendo buenos resultados. Los reportes que vimos para el cuarto trimestre han sido relativamente buenos, entonces esperaríamos que todo eso acompañado con un impulso pues del rebote de la actividad económica tuviera también o generar oportunidades para las valuaciones en México. Cuando hice el anuncio de tu participación en Café Bursátil, hablaba yo de los retos que presenta México o la economía mexicana en este año. ¿Cuáles son los puntos más importantes que consideras que vamos a observar en este año de crecimiento, ya sean positivos y negativos? Pues mira, sin duda alguna, el factor fundamental
que va a dictar en gran medida el ritmo de la actividad económica en México, va a ser, seguirá siendo la evolución de la pandemia, pero también va a ser la evolución de la implementación de las vacunas. Al final de cuentas, pues el hecho, o sea, mientras más rápido se puede implementar la vacuna, no nada más vamos a llegar al objetivo de inmunizar, o la inmunidad, la famosa inmunidad de rebaño, de inmunizar a un gran porcentaje de la población, también se evita, por supuesto, o sea, toda la pérdida de vidas que estamos teniendo, pero se evita además que el virus y las nuevas variantes del virus lleguen, están en México, pero que se vayan, digamos, su contagio se vaya generalizando. Y una cosa que es bien importante es que las vacunas que existen en este momento, o sea, tienen que, para que continúen siendo efectivas, el virus no tiene que mutar tanto. Entonces, la velocidad de la vacunación va a ser determinante y con ello, además, pues el paso al que la economía va a ir reabriendo, ¿no? Entonces, sobre todo aquella parte de la economía en el sector servicios que se ha visto más golpeada, va a necesitar de esto para empezar a recuperarse. Entonces, ese es sin duda el factor fundamental, ¿no? Otro factor también muy importante tiene que ver con el entorno externo, en particular con Estados Unidos. Una muy buena noticia para México en ese sentido ha sido el anuncio de los estímulos en Estados Unidos. Todavía está por determinarse de cuánto será este estímulo, pero son estímulos muy importantes que pues continuarán haciendo o dándole impulso a la demanda externa y por ende a la parte industrial en la economía, sobre todo la parte manufacturera, y eso, pues como sucedió el año pasado, prácticamente desde mediados de año, pues va a estar ayudando también a la economía. Entonces ese es otro tema importante. Otro tercer tema importante tiene que ver con las finanzas públicas, ¿no? Con el hecho de que pues el poco estímulo fiscal que hubo el año pasado ha hecho pues que en este año el reto de digamos, revertir o de poner a las finanzas públicas en buen camino, que tienen muchas economías luego de estos esfuerzos tan grandes, no sea el caso para México. Entonces eso, digamos, en el sentido cómo se ve en México en la foto, es favorable, ¿no? Paradójicamente, porque lo que está haciendo es que no tengamos todo ese trecho tan duro que recorrer que tienen otras economías emergentes. Entonces, eso abona o ayuda un poco a la calificación soberana. Eso, en consecuencia, también genera pues buenas perspectivas para el país y coloca todavía a la deuda en México y a los activos mexicanos en su conjunto a niveles, o sea, les da mucho soporte y pues los mantiene a niveles bastante estables. Ahorita que hablaste de la deuda y el tema de calificaciones, ¿crees tú que, bueno, México efectivamente no se endeudó el año pasado y esto, en tu opinión, será positivo para las calificaciones? ¿La calificación soberana? Es positivo la combinación de política fiscal y monetaria que se dio en el país. Ojo que eso no significa que no vino a costa, o sea, que no trajo costos asociados y costos probablemente muy fuertes, ¿no? Pero el hecho de que, de nuevo, México no haya hecho ese esfuerzo fiscal y no tenga que revertir el esfuerzo fiscal de gasto que tendría que haber hecho, ¿no? O que hubiera hecho. Y que todavía, como lo vimos hoy por la tarde, ¿no? La política monetaria tiene cierto espacio y cierto margen de maniobra, pues hace que, de nuevo, en ese sentido, México pues todavía tiene, digamos, fichas que gastar en ese sentido, ¿no? O sea, siempre podríamos esperar, ¿no? Que hubiera, bueno, no sé si esperar, pero podría darse un estímulo fiscal, ¿no? O sea, hay espacio para hacer el estímulo fiscal. Entonces, estos espacios que le quedan a México son hasta cierto punto de vista positivos, pues justo porque dado que México tiene un grado de inversión, ¿no? Tiene tasas de interés relativamente altas, tiene una percepción de tener, por ejemplo, un banco central fuerte, de tener fundamentos sólidos, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, pues, hacer que en términos de calificación, México esté bien. Ahora,
te dije hace un momento que esto no vino con costo cero, ¿no? El costo desde nuestro punto de vista y desde nuestro análisis para la actividad económica fue muy fuerte, ¿no? El hecho de que no haya habido este puente que ayudó a muchas empresas y a muchos hogares en otros países, para el caso de México, pues hace que el golpe probablemente haya sido más profundo, esta caída que vimos en 2020, pero que además la recuperación se pueda dar de manera más lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas más empresas más emproblemadas, a punto de cerrar, porque hay mucho, el mercado laboral está bastante dañado, hay mucha gente, no nada más que no ha recuperado su trabajo, que está fuera de la fuerza laboral, que ni siquiera está buscando activamente trabajo porque no cree que lo va a encontrar, o porque todavía está temerosa, ¿no?, de salir por la pandemia. Pero además hay mucha gente subempleada, es decir, gente que está trabajando menos horas, ¿no?, de las que querría trabajar. Cuando se dan las crisis económicas, en la recuperación, generalmente lo que vemos es que el retorno a la fuerza de trabajo se da a trabajos peor remunerados, en cierta medida en la parte informal, y entonces se va a crear un círculo vicioso, un círculo en el que la asignación de los recursos es ineficiente, se pierde impulso para el crecimiento, y por el otro lado, la capacidad de compra de los hogares se ve muy mermada. Entonces, el hecho de que eso es lo que creamos, o sea, creemos que eso se va a estar ya viendo de manera mucho más fehaciente en 2021. Entonces, ganamos en espacio, pero es muy importante decir que nos falta recuperar el terreno en términos de motores de crecimiento, y eso va a ser un verdadero reto. Mencionabas algo que para mí es muy importante, y es el mercado laboral. Me preocupa el hecho de que la gente se inserte en el sector informal, por lo que acabas de mencionar, de las remuneraciones menores a lo que le permite tener una mejor calidad de vida, que en el tiempo pues es una espiral, o sea, o es una bola de nieve, ¿no? La gente no tiene pues ingresos suficientes, y todo va mermando. ¿Crees que bueno, esa es una situación que se presenta ahorita, pero crees que con el tiempo o con el manejo de otras políticas económicas se podría modificar esta situación en cuanto a mercado laboral? O sea, por supuesto que se puede modificar, ¿no? O sea, eso no cabe duda. O sea, la economía mexicana tiene un gran potencial. La fuerza laboral, o sea, hay mucho por hacer para la fuerza laboral. El tema aquí fundamental es que realmente se lleven a cabo las políticas que son necesarias para preparar al mercado laboral, ¿no? En particular, por ejemplo, y sobre todo siempre hablamos de que las crisis y más de esta envergadura son impulsoras del cambio, ¿no? El mercado laboral y en general la forma de producir ya venía trayendo, ¿no?, ciertas tendencias de cambio, ¿no? La automatización, el uso de las tecnologías intensivo, etcétera. Entonces, en la medida en la que nosotros sepamos aprovechar esas cosas y justo hagamos que la fuerza laboral se prepare pues prácticamente para el mercado laboral de mañana, ¿no?, o al que estamos, o sea, es ya ni de mañana, el que estamos viviendo en este momento, ¿no?, es que vamos a tener oportunidad de que pues cada vez sea un mercado laboral mucho más sólido, ¿no? Evidentemente es un reto gigante, no es un reto que enfrenta solo México, ¿no? Es un reto a nivel global, ¿no?, particularmente importante en la región, pero bueno, pues evidentemente se tienen que poner en marcha políticas públicas que sean conducentes a que eso suceda, ¿no? Entonces, pues esa es la gran interrogante, ¿no? Si los gobiernos en su conjunto, y en particular para México, reaccionan suficientemente rápido y son suficientemente visionarios como para poner en marcha estas cosas. O sea, recordemos que los resultados de estas políticas llevan años, ¿no? Y en muchos casos, la visión de las políticas públicas, que tendría que ser justo de mediano y largo plazo,
son mucho más cortoplacistas. Entonces siempre está este conflicto y creo que, o sea, definitivamente se puede, ¿no? El punto es que se quiera. Que se quiera. ¿Qué pasa con las políticas anticíclicas que no se utilizan o que no se han utilizado, ¿no? Creo que hay mucho debate, ¿no? Teórico de si estas políticas, por ejemplo, fiscales contracíclicas funcionan, ¿no? En tiempos, pues justo, o sea, si realmente sirven, si los multiplicadores de este gasto que se ejerce realmente contribuye a mejorar la actividad económica. Creo que en el caso en particular, hablando de política fiscal, dada la crisis, o sea, dada la magnitud del choque que se vivió, ¿no? Dado que el choque fue un choque artificial, o sea, fue realmente un choque que se cerró la economía de un día para otro, ¿no? Sin que realmente viniera esto de algún mercado en particular que estaba problemado y que contaminó a los demás, etcétera. Creo que la situación lo requería, lo ameritaba y hubiera sido muy positiva. Evidentemente, es difícil, ¿no? Es difícil porque, por un lado, es difícil, o sea, ¿sabes? Nadie esperaba que la crisis durara, que la pandemia durara tanto tiempo, ¿no? Entonces, realmente es que no hay bolsillos que alcancen para dar soporte tan prolongado y sobre todo en economías como México, que son economías más pequeñas, que no tienen, o sea, que tienen y se pueden fondear en el extranjero, ¿no? Porque tenemos grado de inversión, porque tenemos acceso a los mercados financieros a tasas relativamente bajas, pero esto no es, digamos, o sea, llega un momento en que ya no puede ser sostenible. Entonces, siempre podemos, o sea, ahí es difícil, ¿no? O sea, yo como hacedor de política pública, pues tener exactamente la receta más adecuada, de la manera más rápida, pero sin duda alguna creo que para el caso de México tendrían que haberse implementado y además hubieran sido muy positivas para no ver el daño, ¿no? Que se le generó a muchos sectores de la población. Okay. Algunos países ya han empezado a dar sus cifras de crecimiento en la economía en 2020 y quizás no todos, pero quizás México sea el país que tuvo el peor número o la peor recesión en 2020. ¿Cuántos años estimas tú para que estemos realmente en niveles prepandemia? Porque vamos a tener números positivos de crecimiento este año y aprovecho para preguntarte cuál sería tu estimación de crecimiento para México este año, pero quizás ese número todavía no nos ubique en niveles prepandemia. Justo un fenómeno interesante que se dio el año pasado, casi al cierre del año, es que tuvimos un cuarto trimestre a nivel global, un cuarto trimestre bastante mejor de lo que se esperaba. Entonces, de hecho, hubo revisiones al alza en la expectativa de crecimiento económico, que realmente es contracción. Entonces, se revisaron las contracciones a contracciones menores. Ese fue caso generalizado. México, de nuevo, no fue la excepción. Entonces, al final de cuentas, sí hubo una contracción muy importante, la más grande de 1932, aunque hubo países como, por ejemplo, Perú, por ejemplo, que van en la región a contraerse más, ¿no? Hacia 2021 esperamos nosotros, al interior de la Casa de Bolsa, tenemos un pronóstico de crecimiento de 3,5%. Eso está bastante en línea con el consenso. El consenso de analistas anda por ahí de 3,6%. Pero sí es preocupante. ¿Por qué? Porque después de una contracción como la que ya señalamos, crecimientos de 3,5% pues no alcanzan ni a revertir la mitad, ¿no? del terreno perdido. Y dado lo que estaba yo comentando, que esta recuperación la prevemos que sea lenta, pues el crecimiento subsecuente, ¿no? Pues nos da muy poca inercia para seguir recuperando ese terreno. Entonces, en nuestro pronóstico central esperamos que la economía haya recuperado el nivel de actividad económica previo a la pandemia en 2024. Y eso es bastantes años después que lo que, por ejemplo, el Fondo Monetario espera para Brasil o para Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos espera que se recupere en el tercer trimestre de este año
Hay economías que se recuperaron incluso en 2020, como es el caso de China, ¿no? Son economías muy pesadas, sí. ¿no? Pero para el caso de México el panorama es mucho más sombrío, ¿no? Menos alentador. Entonces, de ahí la importancia de que, como tú me decías hace un rato, o me preguntabas hace un rato, todavía hay tiempo para hacer estímulos. Todavía hay tiempo para tratar de que esta segunda ola de cierres importantes en la actividad, etcétera, pues no vayan a ser, en cierta forma, el golpe de gracia para muchas empresas, ¿no? Sí, justo ahorita que estábamos platicando, bueno, ha sido noticia durante el día que Cinemex cierra sus salas de cine, y así como Cinemex, pues sabemos que muchos restauranteros han tenido que cerrar o decidieron abrir sin permiso precisamente para evitar el cierre, pero habrá quienes cerraron. Y si salimos a las calles, vemos que hay muchos locales que dicen se traspasa el local y el negocio. Entonces vemos que sí hay una afectación real, palpable, y digo palpable porque cualquiera de nosotros que nos acompañan en este momento lo podemos ver en las calles, ¿no? Y bueno, hablar de que nos vamos a recuperar hasta 2024, pues estamos hablando ya de algunos años. Sí, una cosa positiva de la que ya hablaba hace un rato es, por ejemplo, este empuje que vamos a estar recibiendo Estados Unidos. Estados Unidos tuvo revisiones bastante importantes de su crecimiento, ¿no? Para 2021. Entonces eso puede ayudar, ¿no? Pero sin duda no es suficiente. El empuje que nos va a dar la demanda externa va a ser muy importante. Probablemente hasta a mediados del año, la segunda mitad del año, veamos que el sector, la demanda doméstica, empiece a cobrar un poco más de impulso, pero pues falta mucho para eso, ¿no? O sea, entonces, de nuevo, no puedo enfatizar más la importancia que tiene que el proceso de vacunación se acelere y que pues a partir de ahí todavía, de nuevo, hay posibilidad de que haya, o sea, hay tiempo todavía para hacer algunos estímulos, y si eso no se hace, los motores de crecimiento se siguen deteriorando. Hay que recordar que México viene, previo a la pandemia, ya con una economía bastante mal parada, ¿no? Entonces, el hecho de que el entorno de inversión, para la inversión, ¿no? La claridad en las reglas del juego, el Estado de Derecho, los contratos, etcétera, se cumplan, es importante, y desafortunadamente tampoco hemos visto medidas que apunten como a un entendimiento profundo de esta situación y a revertir varios de la incertidumbre que se ha estado generando. Sí, haces una muy buena, puntualizas muy bien esta situación para México al hablar de que hay otros factores que tampoco ayudan, ¿no? Como es el Estado de Derecho. Y haciendo referencia al empuje que podemos tener de Estados Unidos, si me ayudas a precisar, creo yo que viene ese empuje por el lado del mercado por exportaciones, pero no necesariamente vamos a ver ese impulso en inversión extranjera directa, que también es muy importante la inversión para el crecimiento. Correcto, o sea, lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Y de nuevo, que creemos que va a estar repitiéndose durante gran parte de este año, es pues un sector, por ejemplo, de manufacturas avanzando, ¿no? Primero muy fuerte, luego un poco más moderadamente, pero avanzando a un paso firme. Hoy por la mañana, estoy pensando si fue hoy por la mañana o ayer por la mañana, pero acaba de salir el dato de actividad industrial, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que la actividad industrial año con año, ¿no? Tuvo una caída importante de 10%, pero que sobre todo adentro de eso la manufactura tuvo una recuperación importante, ¿no? De hecho, recuperando niveles prepandemia. Entonces, por ahí está, o sea, hay esa parte que está directamente jalada por la demanda externa, es la que ha venido mejorando, y como tú bien dices, viene de la mano de las exportaciones. Vimos exportaciones creciendo muy fuerte en la última cifra. Entonces, de nuevo, eso genera derrama al resto de la economía, pero no es suficiente.
Pues hay ya algunas preguntas de la audiencia que te quiero pues hacer llegar. Y Reina pregunta, ¿cuál es tu expectativa para la inflación en México para este año? Y yo le agregaría, ¿y cuál es tu expectativa para la tasa objetivo? Claro, que están muy ligadas. Sí, mira, Reina, para nuestra expectativa para la inflación es que esta termine el año en niveles alrededor de 3.8%. Eso significa que esperamos que de ahorita a que cierre el año suba un poco, pero estos niveles son niveles que van a estar que son bastante bien manejables. O sea, no estamos esperando un entorno inflacionario muy complicado durante este año. Es importante señalar que en el camino sí va a haber algunos baches, por así decirlo, ¿no? En particular, uno importante viene durante marzo, abril, mayo, ¿no? Que está relacionado con un efecto aritmético que vemos, dado que el año pasado, si ustedes recuerdan, cuando colapsaron los precios del petróleo, colapsaron los precios de la gasolina en México y los precios de los energéticos en general, ¿no? Entonces, esta caída muy pronunciada que hubo el año pasado se va a ver reflejada en un incremento, ¿no? En un rebote durante esos mismos meses del año pasado. Entonces, eso va a hacer que la inflación general probablemente se ubique en niveles altos durante algunos meses próximamente, pero a partir de ahí esperaríamos que retomara niveles mucho más reducidos y de nuevo que no sean un problema importante para el entorno económico en México. Eso no significa que encontremos ciertos problemas, ¿no? O sea, que hay por ahí ciertas preocupaciones que tenemos, en particular lo que hemos visto a lo largo y ancho del mundo es que la pandemia lo que hizo fue aumentar, ¿no? La demanda por bienes, disminuir la demanda por servicios y por ende hubo un cambio en precios. Los precios de los bienes aumentaron, los precios de los servicios disminuyeron. Aquí lo estamos viendo también, lo vimos de manera muy importante. Y entonces, si eso sigue pasando, o sea, si se sigue esa tendencia y los precios de ciertas mercancías siguen aumentando, pues sí podría haber un poco más de presiones inflacionarias. Si a eso le sumamos que los bienes de los precios de otros servicios están bajando, pero desde nuestro análisis no de manera generalizada, pues por ahí tenemos ahí un foco de preocupación y, o sea, sobre lo que queremos o nos vamos a mantener muy alertas. Pero en general nuestra visión para la inflación es favorable. Entonces eso me lleva al tema de política monetaria. Ya vimos hoy, ¿no? Que Banxico disminuyó la tasa de interés 25 puntos base después de hacer una pausa. Creemos que hay espacio para que Banxico continúe disminuyendo tasas. Creemos que puede haber disminuciones de hasta 50 puntos base más. Esto es que la tasa de referencia, la tasa objetivo, baje hasta 3.50 y creemos que a partir de ahí se va a quedar en esos niveles por un tiempo prolongado, ¿no? Una cosa importante cuando combinas estas dos variables es que le está pasando a las tasas reales, ¿no? Las tasas reales son las que realmente le importan a la gente, ¿no? Para tomar decisiones de consumo, de inversión, etcétera. Entonces, esas tasas reales las esperamos que estén muy cercanas a cero. Entonces, es una postura monetaria estimulativa. Es un poco menos estimulativa que en otras economías, pero de todos modos creemos que el entorno de nuevo inflacionario lo permite. Y bueno, la banca central pues sí trata de estimular o dinamizar la economía a través de las tasas de interés y eso habla pues muy bien de la banca central. A ver, Lenny pregunta que ¿crees que persista la fortaleza del peso a pesar de la baja de tasas por parte del Banco de México? Sí, sí creo que va a persistir. Creo que 50 puntos base, como no son una reducción de más, o sea, muy grande en comparación, de nuevo, en comparación con otras tasas de interés, ¿no? En economías emergentes. Entonces, sí creo que hay margen de maniobra. También recordemos, un entorno de condiciones financieras globales súper laxo, condiciones financieras muy positivas,
políticas monetarias súper acomodaticias en todos los países, ¿no? A nivel global tenemos tasas en economías avanzadas cercanas al cero a lo largo de toda la curva de rendimientos, ¿no? Entonces, pues tasas de 3,5% todavía son muy atractivas. Entonces, creemos que podemos seguir esperando que haya flujos de capital en términos de flujos de portafolio viniendo a México, y que toda esta combinación, más el hecho de que las exportaciones van a estar fuertes, continúan manteniendo el tipo de cambio en los niveles pues muy similares a los que hemos estado viendo en estas últimas semanas. De hecho, nosotros creemos que el tipo de cambio podría cerrar a niveles de 20 pesos con 30 centavos en diciembre. Este año, pues, a niveles muy atractivos, ojalá así suceda. Ok, Oscar pregunta, ¿consideras que el sector de la construcción puede tener un repunte en este año? El sector de la construcción ha estado, desde mi perspectiva, bastante resiliente. Por supuesto que estuvo muy afectado, que además venía ya deteriorándose bastante en años pasados, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no? Que, digamos, fue como un salvavidas, por así decirlo, del sector, tuvo que ver con todo lo relacionado con autoconstrucción. Entonces, probablemente eso continúe ayudando, no obstante, bueno, y per se la reactivación económica también tendría que recuperarlo, ¿no? No obstante, todavía seguramente ciertas partes del sector, ¿no? Pues van a estar todavía deprimidas, ¿no? En particular, me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con construcción comercial, ¿no? Más bien, probablemente la construcción se mude a construcción de bodegas, ¿no? Con todo este tema de las compras por internet, las compras en línea, etcétera. Entonces, creo que va a ser un sector que va a crecer, pero que todavía va a verse bastante afectado. Y bueno, en línea con esta pregunta, Fernanda cuestiona, ¿qué sectores crees que sean los que tengan una mayor recuperación en México este año? Bueno, como ya dije antes, el sector de industrial, ¿no? En particular de manufacturas, va a seguir avanzando, el de construcción también va a avanzar un poco. Creo que en la parte de servicios, en la medida en la que vayamos recuperando poco a poco pues una movilidad o mayor movilidad, ¿no? Podríamos empezar a ver que ciertos sectores de servicios, ¿no? Empiecen a mejorar, ¿no? En particular lo relacionado con los restaurantes, también los servicios profesionales, ¿no? Que pues también están deprimidos, y definitivamente creo que más bien los que se van a rezagar todavía por algún tiempo van a ser los relacionados con el sector turismo, los relacionados con el entretenimiento, ¿no? Y todo aquello que tenga que ver con que para que tu negocio funcione necesites tráfico de personas. Sí, pues todavía falta tiempo para que realmente pues tengamos una vida normal, ¿no? Todavía falta. Pues muchísimas gracias, Jessica, por acompañarme esta tarde para platicar con la audiencia de estos temas en particular de economía, que finalmente son un determinante del mercado accionario. Yo te agradezco mucho me hayas acompañado y te haría una última pregunta antes de que te fueras así rápido. Aprovechando que se acerca el Día Internacional de la Mujer y ¿cómo decidiste estudiar economía y qué tan difícil ha sido tu camino para ser la directora de análisis económico en Finamex? Bueno, decidí estudiar economía porque me gustaban las matemáticas y no estaba yo segura de que tanto mi personalidad como mi gusto estudian como mucho más cercanos a estudiar, por ejemplo, matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, encontré la economía como un buen canal, ¿no? Para pues seguir usando, ¿no? Las matemáticas así.
Entré realmente, yo creo que fue por un poco coincidencia, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de estar ahí, me gustó mucho y pues mi camino hasta donde estoy ha sido un camino, la verdad es que bastante afortunado, ¿no? Trabajé muchos años en el Banco Central, la mayor parte de mi vida profesional la hice en el Banco Central, en donde conocí gente extraordinaria, ¿no? O sea, maestros, colegas, que fueron grandes maestros, grandes mentores. Tuve la suerte de estar en un entorno muy estimulante, ¿no? Que de hecho me motivó a estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, pues al final creo que este cambio del sector público al sector privado y mi papel actual, ¿no? Se relacionó con el hecho de que durante mucho tiempo estuve especializada en política monetaria y llegaba el momento de empezar a pensar si tenía yo que, pues justo empezar a crecer en otras áreas, ¿no? Entonces se dio esta oportunidad y bueno, pues así fue, pero sí tengo que resaltar que ha sido un camino que ha tenido la fortuna de encontrar a personas muy, muy valiosas, ¿no? Mujeres súper trabajadoras, que apoyan a otras mujeres, que tratan de encontrar, ¿no? Y luchar pues porque haya igualdad, ¿no? Sí. En esta profesión. Y bueno, también, o sea, no puedo dejar de decir que mi lugar actual de trabajo también, pues me ayuda, ¿no? O sea, como que Claro. ha habido, yo creo que en general, un cambio importante a tratar estos temas de manera muy agresiva y pues la verdad he tenido mucha suerte y me siento responsable de seguir, ¿no? O sea, tratando de ayudar a que esta brecha de género, ¿no? Continúe cerrándose. Tengo grandes ejemplos que espero seguir. Pues, pues muchas gracias por compartir esa parte con nosotros, con la audiencia. Muchas felicidades por la trayectoria que has tenido y muchísimas gracias por acompañarme esta tarde, Jessica. Al contrario, encantada. Muchas gracias, Iracema. Muchas gracias a todo tu público y pues buenas tardes. Buenas tardes, esperamos verte muy pronto. Pues sí, fue Jessica Roldán, la directora de análisis económico de Finamex, y bueno, ella estuvo respondiendo muchas inquietudes respecto a la economía, que finalmente es un determinante del mercado. Y ya casi nos vamos, pero antes de irnos, se me quedaron ahí dos preguntas que estoy viendo ahorita. Y a ver, Cris pregunta, que voy a contestar en este momento. Cris pregunta que si los movimientos de FAMSA y Azteca de la semana pasada son un intento de replicar a GameStop. No, realmente lo de GameStop está muy relacionado con operaciones en corto. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube de Vínculo Económico y van a encontrar una explicación muy clara de lo que es una operación en corto hecha por Humberto Calzada, quien es el economista en jefe para Rankia en América Latina. Les recomiendo mucho que entren. No es muy larga y es muy clara para entender esto que es la operación en corto. Y bueno, así rápidamente, pues son operaciones que se realizan con acciones prestadas y ahí vino un gran desorden de mercado que provocó ese fuerte incremento y después de esos descensos en las acciones de GameStop. Y en el caso de FAMSA y Azteca, pues sí responden a movimientos de mercado. En el caso de FAMSA, pues tuvo, después de los problemas que tuvo, estuvo cotizando o ha estado cotizando en niveles de menos de $1. Entonces, cualquier compra o movimiento en su acción va a representar una variación muy importante. Así es que no, creo que no tiene, no es que quieran seguir el comportamiento de GameStop. Y en el caso de las acciones de Azteca, pues no, tampoco. O sea, hay algunos movimientos que pueden estar haciendo en el mercado mexicano, pero no buscando esas ganancias rápidas que sucedieron con la acción estadounidense. Y respecto a que si la bolsa puede romper la resistencia de 46,500 puntos que pregunta Ulises, 46
Dice, a ver, Ulises, preguntas la resistencia de 46,500. Estamos en 44,000. Los 46,500 los vimos, ahorita te digo, hace como 6 meses, 7 meses. Sin embargo, el mercado, el nivel máximo que alcanzó fue de 51,210 puntos. Eso fue en 2017, en agosto de 2017, de tal manera que siempre va a existir la posibilidad de que regrese a esos niveles altos. Y en la medida en que la economía se vaya recuperando, podríamos ver cómo el índice de precios y cotizaciones pues alcanza nuevamente niveles pues más altos a los actuales, lo cual genera rendimientos positivos. Si revisan otros comentarios de vínculo económico con directivos de análisis bursátil, es Juan Rich de B por Más quien estima que el índice de precios y cotizaciones este año podría incluso alcanzar los 50,000 puntos. Así es que, pues sí, creo que sí puede romper la resistencia y superar los 46,500. Quizás ahorita sea un poquito complicado o estemos viendo que el mercado accionario pues ha tenido sesiones negativas. De hecho, hoy es su tercera sesión consecutiva a la baja. Tiene que ver con la condición de la pandemia, la evolución que hay en cuanto a contagios, y esto se relaciona también con la distribución de vacunas, que si bien México ya compró una cantidad de vacunas, resulta insuficiente para la población que somos. Esperemos que el gobierno pues ya haya hecho esas compras, que las vacunas empiecen a llegar para que se empiece a aplicar en la población y empezamos cómo disminuye la curva de contagios. Eso será muy importante y le va a seguir generando optimismo al mercado. Algo que mencionaba Jessica es los estímulos fiscales y económicos de Estados Unidos siempre inyectan optimismo a los inversionistas de cartera, o sea, todos aquellos que participan en la compra de bonos y en la compra de acciones. Vemos que el mercado estadounidense está operando positivo, algunas sesiones baja, pero por ajustes, y vuelve a subir. En el mercado mexicano este año pues ha estado operando bastante bien, ha estado recuperando niveles importantes. De hecho, en el 8 de enero ya rebasó el objetivo de 46,500, se ubicó en 46,770. El hecho de que las tasas de interés de referencia estén bajando, o sea, la tasa objetivo haya bajado, eso también da un impulso a que muchos inversionistas que están en bonos aumenten su posición en el mercado accionario. Lo que siempre recomiendo es que hay que ser selectivos, hay que hacernos llegar de los comentarios de los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Quienes están en casas de bolsa y que están certificados para dar una recomendación del mercado. Y por último, antes de irme, le vuelvo a comentar del libro de Bolsa Mexicana de Valores. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Ahorita le pasamos el link, cómo puede unirse a la presentación del libro, donde seguramente estará platicando el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, del desarrollo del libro y el contenido del mismo. Y pues no me queda más que despedirme, agradecerle que nos haya acompañado. Ahorita que termine el video, en Facebook de Vínculo Económico le vamos a pasar todos los datos para que se registre y pueda participar en esta presentación del libro de Bolsa Mexicana de Valores. Soy Iracema Andrés, me encantó estar con ustedes y los espero el siguiente jueves para que nos tomemos un café bursátil.